La divulgación del conocimiento científico es una herramienta fundamental en nuestra sociedad del conocimiento. La ciencia influye decisivamente en todos los aspectos de la vida humana y por eso es vital comprender el alcance de los avances científicos y las nuevas tecnologías. Para llevar a cabo esa compleja labor es imprescindible la existencia de comunicadores especializados, tanto en los medios de comunicación como en aquellas instituciones o empresas susceptibles de generar y transmitir conocimiento científico y tecnológico. Para quienes deseen especializarse en el mundo del periodismo científico, la UNED ofrece el programa modular en Periodismo y Comunicación Científica. Un programa que, a partir de este curso, estrena nuevo diseño y más posibilidades. En este espacio vamos a conocerlas y a profundizar en el panorama de la comunicación científica, su estado actual y sus retos. Está con nosotros Jesús Zamora Bonilla, que es catedrático de Filosofía de la Ciencia y es director de este programa modular en Periodismo y Comunicación Científica. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, quería preguntarle ¿por qué un programa de estas características? ¿Cuáles serían sus objetivos? Pues bueno, muchas gracias por vuestra invitación. El programa modular de Periodismo y Comunicación Científica tiene como objetivo principal el cubrir un hueco bastante notable en los estudios de periodismo y comunicación en nuestro país, ¿no? Y es que prácticamente, bueno, en realidad en ninguna de las licenciaturas o grados de periodismo, comunicación audiovisual, etcétera, que existen en España, hay una especialización en periodismo científico. De hecho, hay relativamente pocos programas de posgrado. El nuestro fue el segundo que se estableció en España y me parece que actualmente debe haber como 3 o 4 como máximo. Me refiero a programas de posgrado, no estudios o especializaciones dentro del grado. Entonces, el objetivo principal es ayudar a constituir un conjunto de especialistas en comunicación de la ciencia que es absolutamente imprescindible en los medios de comunicación modernos. Este programa modular, por así decirlo, es un rediseño de un máster que existía con anterioridad. ¿Cuáles son las diferencias desde un punto de vista general? El programa modular en Periodismo y Comunicación Científica se creó en el año 2006, va actualmente, por lo tanto, por su 7ª o 8ª edición. Y básicamente lo que hemos hecho en esta remodelación ha sido reducir el número de créditos que se tienen que impartir, abaratar también el coste de los créditos y, por lo tanto, la diferencia principal es que ahora el curso, por ejemplo, al ser un programa modular se pueden establecer varios títulos, como seguramente luego veremos. El título más largo es el de máster. En el programa antiguo el título de máster constaba de 90 créditos y se debía hacer obligatoriamente en 2 años académicos, mientras que en el programa nuevo el máster consta solo de 60 créditos y por lo tanto se puede cursar en un solo año académico. Esa es la diferencia principal. ¿Y cuáles serían básicamente los destinatarios de este programa? Los podemos dividir en 2 categorías. Por una parte, no solo los destinatarios, digamos, en el futuro, sino que podemos hablar con esta experiencia de 8 años que llevamos, pues de los alumnos que hemos tenido hasta ahora. Están repartidos casi al 50% en gente que procede de estudios de periodismo o comunicación y que quieren hacer una especialización en divulgación o comunicación de la ciencia. Y el otro 50% es gente mayoritariamente procedente de estudios científicos o ingenierías. También hay una cantidad relevante de gente que procede de humanidades, historia, filosofía y a veces también ciencias sociales, que lo que quieren es adquirir competencias en materias de comunicación para poder trabajar en lugares donde sean necesarias estas competencias, pues por ejemplo museos, exposiciones, etcétera, etcétera. ¿Y cuál va a ser la metodología empleada para seguir el programa? Bueno, es un
programa que se puede seguir completamente a distancia, no se celebran actividades presenciales de forma obligatoria, aunque algunos módulos pueden organizarlas de manera voluntaria para los alumnos, pero no es muy habitual. Prácticamente la totalidad de las actividades se pueden realizar online. En cada módulo hay un equipo de profesores que plantea a los alumnos una serie de temas, de trabajos, actividades, unas más teóricas, otras más prácticas, y los alumnos pues lo pueden hacer dependiendo del tema que sea, tanto individualmente como en grupo, dependiendo del módulo. Y además hay un módulo de actividades prácticas que corresponde al trabajo de fin de máster y que normalmente se lleva a cabo o bien también online, dependiendo de las posibilidades de los alumnos, o bien también en convenio con instituciones o empresas que se dedican a la comunicación científica, donde pueden realizarla nuestros alumnos. ¿Cuáles serían los contenidos de este programa modular? ¿Cómo se estructura y cuáles son sus bloques fundamentales? El programa está dividido en 5 módulos de 10 créditos cada uno, 5 módulos teóricos, digamos, más un módulo práctico, que es el que corresponde al trabajo de fin de máster. Por la estructura modular del programa significa que los alumnos pueden seleccionar unos de estos módulos, no necesariamente todos, obteniendo un título que luego comentaremos correspondiente a la cantidad de módulos cursados, y por lo tanto los módulos pues son bastante independientes unos de otros, ¿no? Básicamente hay una división dentro de los módulos teóricos en 2 módulos que tienen un contenido, digamos, más bien científico, y 3 módulos que tienen un contenido más bien de periodismo y comunicación. Estos son los 3 primeros, ¿no? Por ejemplo, el módulo 1 se titula El periodismo científico y sus fuentes y contiene materias tales como introducción al periodismo científico, las fuentes para el periodismo científico, que es básicamente qué tipo de sitios, publicaciones, etcétera, pueden acudir los periodistas para encontrar las noticias en esta materia. También dentro de este módulo se estudian los gabinetes de comunicación, que es también una de las áreas importantes laboralmente para los especialistas en esta materia, porque por ejemplo, empresas como laboratorios farmacéuticos, empresas químicas, etcétera, pues en sus gabinetes de comunicación necesitan gente que tenga nociones de periodismo científico, obviamente. El segundo módulo se titula Géneros periodísticos para la comunicación científica. Tiene que ver más bien con los diferentes tipos de formatos de la comunicación científica. Y así el módulo está dividido en varios temas que incluyen, por ejemplo, periodismo científico en la prensa, periodismo científico en radio, en televisión y, por último, museos y exposiciones científicas, ¿no? Es interesante además que este módulo está impartido por profesionales que trabajan cada uno de ellos en los tipos de medios que se estudian, ¿no? Por ejemplo, en el diario El Mundo, en Radio Nacional, en Radio Televisión Valenciana también, etc. El tercer módulo teórico incluido dentro de los temas de comunicación se titula Teoría de la comunicación y lenguaje científico, e incluye temas como teoría de la comunicación, aspectos del lenguaje científico-técnico, que es posiblemente de las materias, no diría que cuesta más trabajo, sino en lo que se nota más la diferencia posiblemente entre la gente especializada en esta materia y la gente que no está especializada, ¿no? Porque el lenguaje científico es muy particular, muy especial, y es tal vez más fácil, entre comillas, digamos, meter la pata utilizando el lenguaje científico cuando uno no sabe que en otros tipos de temas, ¿no? Y también la divulgación científica a través de Internet y la divulgación científica literaria, digamos, que es posiblemente el formato en el que la mayor parte de la gente, aparte de los documentales de televisión, el formato en el que la mayor parte de la gente ha adquirido el contacto con el conocimiento científico, los que no se han dedicado profesionalmente a la ciencia, ¿no? Estos 3 módulos, periodismo científico y sus fuentes, géneros periodísticos y teoría de la comunicación y lenguaje científico, son los que se dedican a temas de
periodismo científico, de comunicación de la ciencia, y los otros 2 módulos están concebidos para ofrecer un panorama del conocimiento científico más relevante a los estudiantes, sobre todo los que proceden de estudios distintos de ciencia, ¿no? Por ejemplo, los que vienen de carreras como periodismo o de humanidades, ¿no? Aquí tenemos 2 módulos, uno de ellos denominado precisamente Panorama de la Ciencia Contemporánea, y que ofrece primero un panorama histórico de la ciencia desde la época de la Revolución Científica, de Galileo, Newton, siglos XVII, XVIII, etc., hasta la actualidad. Y luego 2 materias que son especialmente importantes dentro de la comunicación de la ciencia por su interés para el público, que son la biología y la paleontología, y la arqueología, que son pues, disciplinas además en las que España tiene una investigación bastante puntera y suele haber noticias con mucha frecuencia en los medios de comunicación en comparación con otras materias científicas, ¿no? Por último, hay un módulo titulado Ciencia, Ética y Sociedad, que también incluye temas bastante habituales en el tratamiento periodístico de cuestiones relacionadas con la ciencia, ¿no? Pues como la bioética, la propia ética de la comunicación también, los problemas medioambientales y luego algunos temas un poco más filosóficos como las relaciones entre ciencia y sociedad, filosofía de la ciencia, etc. Pues bien, estos 5 son los módulos teóricos, en el sentido de que se cursan mediante la realización de temas y trabajos online con los profesores. Y luego existe un módulo práctico que corresponde a nivel académico al trabajo de fin de máster y que solo estudian, por lo tanto, los alumnos matriculados en el curso de máster, y que corresponde a prácticas que, como digo, pueden realizarse de 2 maneras. O bien online para alumnos que no tienen la posibilidad de desplazarse o dedicar tiempo suficiente a hacer prácticas presenciales, y también pueden hacerse presencialmente pues en medios de comunicación, en museos, fundaciones, empresas con gabinetes de comunicación relacionadas con la ciencia, etcétera. Para estas prácticas, pues la UNED firma los necesarios convenios con estas instituciones para que los alumnos tengan cubierto pues, seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Suelen ser unas prácticas de aproximadamente un mes, mes y medio, depende de la dedicación temporal de cada alumno. Hemos aludido a lo largo de la exposición a los distintos títulos que se pueden obtener con este programa modular. Vamos ahora, si le parece, a insistir en ellos. Muy bien, pues para ir de más a menos, el título más grande, naturalmente, es el de máster, que consta de 60 créditos y que requiere estudiar o cursar todos los módulos de los que hemos hablado, los 5 módulos teóricos y el módulo práctico, ¿no? Este máster comprende 60 créditos, como digo, que son 10 créditos por cada módulo, y el coste total del curso son 2.400 euros. En el programa que había hasta este curso actual, o sea, hasta el 2013-2014, el del que estamos hablando empieza en el 2014-2015, era pues prácticamente el doble, 4.100, 4.200 euros. La rebaja ha sido sustancial. Si el alumno estudia únicamente 3 de los 5 módulos teóricos, puede obtener el título de especialista universitario en periodismo y comunicación científica, con 30 créditos, y el coste serían 1.200 euros. Puede elegir cualquiera de los 3, dependiendo de sus intereses. Puede elegir los 3 módulos de comunicación o los 2 módulos de panorama científico o ciencia y sociedad y uno de los otros. No hay absolutamente ninguna restricción a la elección por parte del alumno. El alumno que ha terminado el curso de especialista en un año, pues al curso siguiente puede cursar los 2 módulos o 3 módulos que le faltarían y obtener el título de máster, ¿no? Esta es la ventaja del esquema modular de estos programas, ¿no? Que se puede obtener un título aprobando unos determinados módulos y en los cursos siguientes se puede obtener un título superior cursando los módulos que faltan, ¿no? Me parece que hay un periodo de 5 años desde la primera matrícula hasta la última en la que el alumno tiene la posibilidad de hacerlo. Si el alumno estudia solo 2 de los 5 créditos teóricos, obtendría el título de experto universitario
cuyo coste serían 800 euros. Ocurre lo mismo, puede elegir los 2 módulos que quiera y puede completarlo en años sucesivos para obtener el título bien de especialista o bien de máster, según los módulos adicionales que curse. Y una novedad en el programa nuevo, que no existía en el programa antiguo, es que se puede cursar también un único módulo, en función de los intereses de los alumnos, que tendría un coste de 400 euros con 10 créditos, y el alumno que lo curse obtendría un título correspondiente al certificado de enseñanza abierta. En el programa anterior no existía esta posibilidad, y yo creo que es una posibilidad muy interesante para alumnos que a lo mejor no se quieren dedicar, por lo menos a corto plazo, profesionalmente a esta materia, pero sí que sienten una curiosidad importante o incluso les interesa añadir a su currículum estos conocimientos, ¿no? La obtención del certificado de enseñanza abierta en periodismo y comunicación científica. Bien, pues una vez conocido este esquema de títulos, quizás sea interesante conocer los plazos de matrícula, los plazos para el comienzo del programa, etcétera. La matrícula se realiza a partir de septiembre. En septiembre hay una preinscripción y luego en octubre y noviembre es el periodo de matrícula. Y las actividades académicas comienzan en enero. Van de enero a junio, digamos, es la actividad didáctica normal, académica. En septiembre del año siguiente, de 2015, es la convocatoria oficial en la que los alumnos pueden terminar de entregar sus trabajos, etcétera, etcétera. Es decir, que en la práctica es de enero a septiembre el periodo de docencia del curso. Aunque docencia propiamente dicha, ya digo, es de enero a junio. Con lo cual los alumnos se pueden matricular hasta noviembre, incluso creo que 1 de diciembre, y empezar a estudiar en enero, justo después de las vacaciones de Navidad. Una vez trazadas las líneas fundamentales de este programa modular en periodismo y comunicación científica, me gustaría, profesor Zamora, que comentásemos algunos aspectos sobre el contexto científico actual y la divulgación científica. ¿Es esta una asignatura pendiente en nuestro país? Es pendiente, como comentaba al principio, sobre todo por la falta de una formación específica dentro de las facultades de periodismo y comunicación que hay en España. Digamos que los alumnos que terminan la carrera de periodismo pues no han visto prácticamente nada de comunicación científica. Y por desgracia la comunicación científica es una especialidad que requiere unas competencias muy específicas en comparación con otro tipo de trabajo periodístico, ¿no? Entonces, hasta, digamos, hace 10, 15 años, la gente que se dedicaba al periodismo científico en nuestro país, pues lo hacía de manera básicamente autodidacta, ¿no? Eran periodistas que trabajaban en sus medios de comunicación y que tenían un gran interés por la ciencia, la tecnología, etcétera, y por su cuenta pues habían ido adquiriendo estos conocimientos que les permitían, en la mayor parte de los casos incluso, pues hacer bastante buena divulgación, pero eran, digamos, casos muy aislados, ¿no? En la primera década de este siglo es cuando surgen los primeros programas de posgrado en periodismo científico, entre ellos el nuestro, ya digo, en 2005-2006, y esto empieza a llenar un hueco, ¿no? En este periodo pues hemos conseguido formar entre las 3 o 4 universidades que hemos tenido este tipo de cursos, una generación de gente preparada, con las competencias teóricas y prácticas adecuadas para enfrentarse a la comunicación de la ciencia, ¿no? Esto desde el punto de vista profesional, ¿no? de los profesionales que se dedican a la comunicación científica. Desde el punto de vista de los medios de comunicación, pues la verdad es que la comunicación científica o el periodismo científico pues es un poco marginal dentro del panorama general de los medios de comunicación, ¿no? Hubo una época un poco gloriosa, pues ahora unos 20 años o así, en la que los principales periódicos del país incluyeron un suplemento de ciencia bastante poderoso, ¿no? Pero esto se fue abandonando con la crisis de los medios de comunicación, sobre todo con el inicio de los medios online, que esto pues quitó bastante posibilidades presupuestarias a los periódicos, y entonces una de las cosas que desaparecieron pues fueron estos
estos suplementos, ¿no?, de ciencia. Lo que ocurre es que, bien que mal, los principales periódicos, las emisoras de radio también, las televisiones a lo mejor no tanto, con la excepción de la pública, de Televisión Española, ¿no?, pública y nacional, pues la mayoría de los medios de comunicación siguen teniendo, de estos grandes medios de comunicación, siguen teniendo algo de contenido de divulgación científica, pero posiblemente no tanto como sería deseable para un país, digamos, avanzado, ¿no?, avanzado tecnológicamente, con un nivel de producción científica y un nivel de tecnología en nuestra industria que, pese a la crisis en la que estamos, pues es de los principales del mundo, ¿no? No somos un país subdesarrollado, ¿no? Esto en cuanto a los medios tradicionales, pero supongo que la irrupción de Internet habrá multiplicado las opciones. ¿Cómo es la divulgación científica que se hace a través de la red? Pues esto la verdad es que es muy, muy interesante, porque por un lado, como digo, los medios de comunicación, por ejemplo, los periódicos, actualmente se consultan más por Internet que en papel, y en todos ellos aparecen noticias científicas con regularidad, ¿no? No tienen muchos de ellos a lo mejor un tratamiento muy sistemático, de ir recorriendo los temas con el interés y la sistematicidad que se hacen, pues, en política, en economía, qué sé yo, en las secciones de cotilleos incluso. Pero, en fin, algo existe, ¿no? Lo que ocurre es que Internet ofrece la posibilidad de transmitir información de manera mucho menos reglada que en un medio de comunicación normal. Y en este sentido existen, por fortuna, innumerables páginas de Internet con información científica. Tanto información, podríamos llamar académica, ¿no? Pues si uno de repente, por alguna razón, tiene curiosidad por enterarse de cómo eran los seres vivos en el Paleozoico, o qué sé yo, pues ahora es mucho más fácil a través de Internet acudir a esa información y obtener esa información que lo era en el pasado, ¿no? Y luego, por otra parte, los propios investigadores y los propios aficionados a la ciencia actualmente tienen la posibilidad, y la usan en muchos casos y muy interesantes, tienen la posibilidad de ponerse en contacto directamente con el público a través de Internet y crear algo tan sencillo como un blog. Pues un investigador, por ejemplo, que se dedique a la paleontología, pues tiene su blog donde va introduciendo de manera más o menos regular noticias o reflexiones o comentarios sobre este tipo de cosas. Por lo tanto, la verdad es que Internet sí que ofrece una posibilidad de tener información científica casi a golpe de botón y para todo el mundo que quiera, en el sitio en el que se quiera, ¿no? Lo que no tengo tan claro es que haya una demanda suficiente en comparación con la oferta, ¿no? Oferta hay mucha, hay, por supuesto, son páginas que tienen un público fiel, pero naturalmente no tanto como otro tipo de temas, ¿no? Precisamente por esa demanda de información científica quería preguntarle, ¿está concienciada la población de la importancia de la investigación y la ciencia para la mejora de nuestras vidas? Bueno, yo creo que en abstracto sí, o sea, la inmensa mayoría de la gente pues es consciente de que nuestra sociedad es muy diferente de las que existían hace siglos y la diferencia principal entre nuestro modo de vida y el modo de vida de la gente del Imperio Romano, de la Edad Media o del año 1800, la principal diferencia es que nosotros tenemos un montón de posibilidades tecnológicas que ellos no tenían, y estas posibilidades tecnológicas son el fruto de la ciencia, básicamente. Pues la mecánica, la electrodinámica, la biología, pues han permitido que hagamos cosas como viajar en coche, viajar en avión, tener vacunas, tener antibióticos, ver la televisión, hablar por teléfono, internet, etcétera, etcétera. Y la gente es consciente de que esto existe gracias a la ciencia. Eso no hay ninguna duda. Y la gente valora la ciencia y la gente se preocupa cuando los presupuestos públicos para la ciencia disminuyen, porque son conscientes de que esto
a corto plazo no va a tener mucha influencia, pero a largo plazo sí que va a reducir las posibilidades de progreso material y social, ¿no? Ahora bien, una cosa es el hecho de que la gente es consciente de que la ciencia es muy importante y otra cosa es el interés que personalmente cada ciudadano tenga sobre temas científicos. La gente sabe que es importante que haya ciencia, que haya científicos, que haya gente que sepa de ciencia, que la ciencia esté bien valorada, pero eso no le llevan de manera natural a muchos de ellos a interesarse por qué pasa con los últimos descubrimientos astronómicos, en paleontología, en ciencias de materiales, etcétera, etcétera. Digamos que el interés por la ciencia como afición no es a lo mejor tan grande como podría ser para un país de nuestro nivel de desarrollo, ¿no? En otros países realmente es bastante más grande. Yo creo que es una cuestión más de cultura que de educación científica, porque en los otros países en los que existe un mayor interés por la cultura científica, también existe un mayor interés por la cultura en general. La literatura, la música, pues se venden más libros, se venden más discos, se venden más entradas de conciertos, se venden más entradas de teatro y también se venden más libros de divulgación, más revistas de divulgación, se ven más documentales, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene un poco que ver con el nivel cultural de España, que por razones históricas, pues posiblemente sea un poco menor que otros países de nuestro entorno. Bien, pues profesor Zamora, vamos a ir concluyendo ya, pero me gustaría que el último minuto lo empleáramos para animar a aquellos que puedan estar interesados en este programa a que participen en el mismo. Pues desde luego, yo creo que es por el interés de los contenidos, por la forma en la que está organizado y la facilidad que ofrece, independientemente casi de cualquier tipo de circunstancias personales, a los alumnos para abordar uno u otro de los módulos del curso, por la posibilidad de hacerlo online y desde cualquier parte del mundo, y ahora también por el precio que es sustancialmente más económico, pues yo creo que, vamos, todo el mundo que quisiera adquirir la competencia para poderse dedicar profesionalmente o simplemente como afición a la divulgación y a la comunicación científica, pues tiene en este programa modular de periodismo y comunicación científica, vamos, la herramienta casi imprescindible, ¿no? Pues de ese programa hemos hablado en estos minutos. Esperemos que esta información sea de utilidad para todos los interesados. Jesús Zamora Bonilla, catedrático de Filosofía de la Ciencia y director de este programa modular en periodismo y comunicación científica. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias.